bien, qué bueno es poder abrir este tiempo de la palabra con una actitud de fe, ¿sí? Con una acción de fe como la que sus padres, los papás de Abigail, están tomando esta mañana. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles y tener allí, permanecer con la palabra de Dios abierta, ya que vamos a leer varios versículos de los capítulos de Hechos, desde el 21 en adelante. Y quiero invitarlos a ustedes a que puedan tener allí abierta la palabra. Y vamos a tener un momento para orar al Señor. Me acompañan a cerrar sus ojos. Vamos a orar a Dios. Señor, una vez más, abrimos nuestro corazón de ti, a ti, Señor, en dependencia, en una profunda necesidad. Necesitamos que tu Espíritu Santo, como ha estado desde el comienzo mismo de esta reunión, ministrándonos y hablándonos, llegue ahora también a través de tu palabra. Bendita y santa palabra que nos habla de ti y nos permite conocerte. Honramos tu palabra, Señor, esta mañana, y te rogamos que a través de ella tú nos muestres de las cosas que has escrito, aquellas que son, Señor, para el crecimiento de nuestra vida, de nuestro espíritu. Muéstranos, Señor, abre nuestra mente. Señor, nuestros ojos espirituales puedan recibir luz. Santo Espíritu, pongo mi vida en tus manos, pongo esta palabra en tus manos y la vida de cada uno de nosotros aquí, Santo Espíritu, la colocamos en tus manos. Deseamos que el nombre de Jesús sea honrado y glorificado siempre. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, Hechos capítulo 21. Quiero, durante estos minutos por delante, poder tomarnos tiempo para recorrer la Escritura. Si podemos, desde este capítulo 21 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Va a ser un recorrido por estos 8 capítulos acerca de las vivencias del apóstol Pablo como nos narra la Escritura, cómo él vivió, qué fue lo que él experimentó durante este periodo extenso de su vida, que puede llegar a ser aproximadamente de 2 años y medio, quizás más, ¿sí? Quizás 3 años. El proceso que cuenta Hechos desde el capítulo 21, donde empezamos a leer, hasta el final de la Escritura. ¿Y por qué vamos a ir a la Escritura esta mañana a revisar estos textos y mirar la vida de Pablo? Porque quiero que veamos en ellos cómo desde una forma tan clara, tan transparente, podríamos decir hasta sencilla, es expresada la mano de Dios sobre la vida de este hombre en las circunstancias que él le tocó vivir, desde las cosas más comunes hasta cosas muy complejas, donde él experimentó la mano de Dios. Y la verdad que durante la reunión me podía gozar un montón, porque muchas de las cosas que ministraba Gustavo mientras estábamos en el tiempo de adoración tienen una total coincidencia. Yo decía, Señor, gracias porque tú confirmas una y otra vez tu palabra sobre nuestra vida. Porque él hablaba mucho acerca de la fe y de que Dios está con nosotros en toda circunstancia. Y sé que desde este lugar él comenzó a través de las canciones, sí, a través de inclusive la declaración de la palabra de Dios allí en el libro de Josué,
a exhortar nuestra vida. Esto es a alentar y animar a poder ver esta perspectiva. Así que la verdad que fue como una antesala del mensaje y una introducción. Y yo quiero que tú también puedas verlo desde esta manera, para que puedas entrar a la palabra de Dios. Hay un versículo que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 10. No hace falta que lo leas, pero menciona una experiencia a donde el apóstol Juan se encuentra con un ángel que fue quien le reveló el Apocalipsis. Ante tal manifestación del ángel delante de la presencia del apóstol Juan, este hombre, después de haber visto las visiones de lo que iba a suceder en los cielos y en la tierra, se postra delante de él, delante del ángel, para adorarlo. Y el ángel lo levanta y le dice: no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo. Y seguido a eso le dice: y las visiones que tú has escrito son para todos aquellos que son testigos de Dios aquí en la tierra, para todos nosotros. Y luego le dice: y el espíritu mismo de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿Y por qué remarco esto? Porque tomamos la palabra de Dios en todas las maneras en que podemos. Nos aferramos a ella con todas nuestras fuerzas. Buscamos en ella promesas, buscamos en ellas guía, orientación, buscamos los mandamientos de Dios para nuestra vida. Y está maravillosa todas las formas en que tú te puedas acercar a la palabra para dejar que la palabra ministre tu vida. Pero el espíritu mismo de esta palabra, el espíritu de la profecía, no es simplemente enseñarte a vivir, no es simplemente declarar promesas sobre tu vida, no es simplemente darte una orientación y un consejo. El espíritu que mueve esta palabra, por lo cual fue escrita para ti y para mí, es para dar testimonio de Jesús. Toda la palabra de Dios nos da testimonio de Cristo. Ella fue escrita para que vos y yo y todo hombre y mujer a lo largo de las edades conozca al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento ella fue dada para que pudiesen saber que vendría el Mesías por primera vez. Y en el Nuevo Testamento fue escrito para saber que ese Mesías vive y que viene una segunda vez. Así como en el Antiguo Testamento estaba la expectativa en todo el pueblo, ¿sí? Aquellos que realmente conocían la palabra y sabían que ella les hablaba a través de las profecías y de los mismos mandamientos, que Cristo vendría. Hoy para ti y para mí esta palabra nos da testimonio de que Cristo va a volver una segunda vez. Y anima tu vida y la mía a esperar esa segunda venida de Cristo. No simplemente a mirar nuestra vida y a hacer foco en nosotros mismos, sino a mirar nuestra vida y a contemplar lo que resta de la vida con una esperanza de la venida del Señor Jesús a nosotros. Porque de esto nos habla la Escritura. La palabra de Dios tiene como sentido, y su espíritu mismo es dar testimonio de Jesucristo en su primera venida y en su segunda venida, y lo que está haciendo aún ahora. ¿Por qué es importante que tú y yo notemos esto? Porque como siempre nos juega una mala pasada nuestra carne. No sé cómo tú lo vives, pero yo lo vivo de esa forma. Tantísimas veces me preocupa muchísimo lo que me pasa a mí, lo que está pasando en mi entorno, lo que está pasando en aquellas cosas a las cuales yo tengo una cierta, injerencia. Puede ser tu trabajo, puede ser tu estudio, puede ser aquello que estás haciendo, tu propio hogar. Y miramos nuestra vida desde la perspectiva de nosotros mismos.
¿sí? Entonces vamos a la palabra de Dios, bien hacemos igual, pero vamos a ella muchas veces centrados en nuestras propias necesidades y nuestras necesidades casi de forma única. Gustavo hoy nos arengaba desde acá y nos decía, está Cristo, Él es el centro. Y en Él podemos confiar. Él es nuestro escudo, nos rodea, no tenemos nada que temer. Él está acá. No sos vos ni yo el centro. No es la iglesia el centro. Cristo es el centro. Y no debemos robarle a Él ningún protagonismo, ¿sí? Ni debemos tampoco buscar solamente en la palabra para nosotros mismos, porque el sentido de ella es darnos testimonio de la vida de Jesús. Ahora, dicho esto, yo quiero que podamos repasar algunos textos y vamos a entrar en historia, así que vamos a recorrer estos capítulos contando un poco la historia de lo que estaba sucediendo allí. Hechos capítulo 20. Lo que nos narra esta escritura es el viaje de Pablo de retorno hacia Jerusalén. El apóstol Pablo había viajado, había salido, había evangelizado por muchísimos lugares y encontramos en los capítulos anteriores al libro de los Hechos mención de muchos de esos lugares a donde Pablo estuvo. Pero aquí comienza a mencionar el retorno de Pablo hacia Jerusalén. Después de haber estado predicando en muchísimos lugares, después de que mucha gente judía y no judía conocieran al Señor Jesús, después de que Dios usó su vida grandemente, el apóstol Pablo vuelve con algunos de sus discípulos a Jerusalén para entrar en contacto con la iglesia madre nuevamente. Y al estar allí suceden ciertas cosas. Previamente a la llegada de Pablo a Jerusalén, nos dice que en el capítulo 21, en el verso 10 en adelante dice: durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Ágabo tomó el cinto de Pablo y se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuese a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón, porque el nombre del Señor Jesús, por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Estaba el apóstol listo para volver a Jerusalén y viene la palabra profética. ¿De qué manera? Estaban todos compartiendo un tiempo juntos, ¿sí? Sabían que Pablo iba, pensarían Pablo va a Jerusalén y vuelve, ese era el proyecto, el pronóstico de ellos, ¿sí? Pero interviene Dios. En medio de un momento común de la vida de Pablo, interviene Dios. En medio de los momentos comunes de tu vida, interviene Dios. Muchas veces pasan días y semanas y quizás meses, en algunos casos años, sin que quizás una palabra profética específica llegue a tu vida. Entonces nosotros como cristianos nos relajamos cuando esto pasa, ¿sí? Pues decimos, bueno, ¿qué está pasando? Dios no nos habla. Nos inquietamos. Perdemos la objetividad. Pensamos que nosotros somos el centro de la creación, pero el centro es Cristo, no somos nosotros. No es la iglesia, no es tu vida ni es tu familia. Aun cuando Dios ama tu vida y tu familia ama mi vida y todo el tiempo nos bendice. Decía Gustavo hoy, y perdóname Gustavo, y voy a usar un ratito tu nombre acá arriba ya que estaba. Porque muchas de las cosas que vos fuiste mencionando tienen que ver con este mensaje. Pero él decía, ¿cuántas cosas tenemos para darle gracias a Dios? Ahora, cuando nos viene a la mente eso, empezamos a pensar, a ver, ¿qué fue lo último grande que Dios hizo? ¿Qué fue? Me sanó, me tocó, sí, obvio, esas cosas son maravillosas y a veces nos remontan a algunos tiempos.
Pero el hecho de que Dios no haga algo extremadamente grande y milagroso cada día de tu vida, ¿hace que el propósito de Dios sobre tu vida esté frenado? Piénsalo. Porque de alguna manera se gesta en nuestro interior la idea de que cada día de nuestra vida tenemos que vivirlo de alguna manera, no sé, con fueguitos artificiales de cada milagro que Dios va haciendo. Pero Dios hace milagros en medio del silencio, y los milagros que Dios hace en nuestra vida son aún mucho más grandes de los que somos conscientes. Día a día la misericordia de Dios se renueva sobre la faz de la tierra y cae su gracia sobre toda su iglesia, y recibimos el milagro más grande que podríamos haber recibido, que es la salvación de nuestra vida. Abrir los ojos y atesorarla, valorarla, es algo que habitualmente no hacemos, poniendo el ojo a ver si puedo hoy cambiar aquella circunstancia que le estoy pidiendo a Dios que cambie. Entonces decimos, ¿qué Dios hizo? No, todavía no, vengo pidiendo, pero hace rato que Dios no me contesta. ¿Qué? ¿Cómo? La gracia de Dios se renueva cada día sobre tu vida y tú y yo no la vemos. Porque estamos acostumbrados a mirar estos momentos como los momentos de intervención divina. Momentos donde viene una profecía, como vino el apóstol Pablo, que le dijo, cuidado porque vas a ir a Jerusalén, te van a atar y van a procurar matarte los judíos. Y cuando esa profecía viene, ¿no es cierto? Si bien nosotros estamos expectantes, vienen las profecías y nos confundimos. Como le pasó también a los hermanos de Cesarea que estaban con Pablo. Le dijo a Pablo, si vino la profecía, entonces no viajes a Jerusalén, porque evidentemente Dios no quiere que vos te mueras. Porque también la visión nuestra muchas veces está sentada en nosotros mismos y no en el propósito divino. Pero Pablo no se dejó llevar por eso, sino dijo, no, yo estoy dispuesto a morir. Si la profecía dice que me van a atar y me van a matar, pues que me aten y me maten. ¿Cuál es el problema? No, pero Pablo, mirá que Dios te está adelantando. No, Dios no está adelantando. Dios está manifestando lo que va a suceder proféticamente, pero yo no me voy a frenar a eso. Y la verdad es que Pablo va a Jerusalén. Y es interesante. En el resto del capítulo 21, la Escritura dice que Pablo se juntó con los principales de la iglesia de Cristo allí. Y en el verso 20 dice que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos los enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés. Y les dices que no se circunciden ni a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dices a esto? El apóstol Pablo se encuentra con una situación complicada en la iglesia, como decenas y decenas de situaciones complicadas en medio nuestro, porque somos seres humanos, porque cometemos errores, ¿sí? Y tenemos tendencias que son más asentadas en nuestra carne que en nuestro espíritu, y debemos reconocer eso. Si yo no reconozco esto, estoy mal. Y el apóstol Pablo, cuando llega allí, todo lo escuchan de boca de él, de las grandezas y de la cantidad de gente que se había convertido. Y dice, está todo maravilloso, Pablo, pero ¿sabes qué? Tenemos un problemita con vos. Parece que vos estás enseñando otras costumbres. Y inducen a Pablo a hacer algo, a ir a Jerusalén, a ir al templo, purificarse, que es lo que narran los versículos siguientes, para que todos los judíos vean que él era un cumplidor de la ley. De alguna manera empujan hipócritamente, ¿sí?, a hacer cosas que no son de Dios ni provenían de Dios. Pero eso da para paño para mucho otro, para hablar, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a detener en eso. Lo que quiero que veamos es que cuando Pablo hace esto y va al templo precisamente cumpliendo la solicitud de los líderes de la iglesia, termina siendo que en ese mismo lugar, en el templo, algunos judíos se levantan contra él, lo presionan,
lo comienzan a hostigar, lo comienzan a golpear. Si te fijas en el verso 32, dice: y este tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos, y cuando la gente vio al tribuno y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. Estaban pegándole a Pablo, estaban maltratándolo allí, y se estaba cumpliendo la palabra profética. Ahora, mientras Pablo estaba en el templo, cobró una buena paliza. Si vos y yo estuviésemos en esa situación, y si hubiese sido ¿no es cierto?, esta actitud de Pablo, miraríamos tan espiritual, diríamos: bueno, pero enseguida el ángel de Dios tendrá que venir a rescatarlo, porque Pablo está siendo un hombre obediente. ¿Y sabes qué? No, le pegaron una paliza bárbara. ¿Qué pasa cuando en tu vida o en la mía suceden cosas en el diario vivir que son fuertes y confrontativas? ¿No tenemos la tendencia, cada vez que algo nos sale mal, así sea, no sé, prender la velita para el cumpleaños, ¿sí? Y no se prende la velita para el cumpleaños, y todos los fósforos húmedos, decimos: pero no puede ser, en el nombre de Jesús. Porque a nosotros los cristianos todo nos tiene que salir maravillosamente. El Espíritu Santo tiene que estar atento a que la cajita de fósforo no esté húmeda en el cumpleaños de mi nena, por supuesto. Es así como miramos las cosas. Porque tenemos una tendencia exagerada de buscar el obrar de Dios de una manera extraña y absolutamente egoísta. Perdóname que lo diga, pero es así. Y lo he comprobado no en tu vida, lo he comprobado en mi vida esto. Entonces, si al menos, no sé si puedo dar testimonio de lo que te pasa a vos, o podrás encontrar un reflejo en esto, pero a lo menos vas a conocer un poco más a tu pastor. ¿Sí? Y tengo que luchar tremendamente con esta actitud, porque pareciera que queremos ver un milagro en cada cosa que nosotros hacemos. Aquí el milagro para Pablo fue recibir una tremenda paliza. Le pegan y le pegan hasta que llegan los centuriones y se lo llevan. Dice que lo tuvieron que levantar en andas y la multitud gritaba: mátenlo, mátenlo, mátenlo. ¡Wow! ¡Qué momento difícil! Ahora la Escritura nos dice que luego de esto Pablo fue llevado, ¿no es cierto?, a la prisión. Habló en el capítulo 22, nos cuenta que cuando es llevado allí a prisión, aparecen estos fariseos que se habían levantado en contra de Pablo para realmente conseguir aquello que estaban procurando, que era tomar a Pablo y llevarlo y matarlo literalmente. ¿No es cierto? Porque encontramos obviamente oposición en este mundo. Y Pablo comienza a hablar, les narra la historia de su conversión. A partir del capítulo 22, del versículo 9 en adelante, vamos a ver la conversión de Pablo, ¿no es cierto?, allí siendo contada por su propia lengua a todos aquellos hombres que venían a querer matarlo. Y les cuenta. Y dice que el Señor estuvo con ellos y les comenta situaciones complejas, inclusive en cuanto al celo que él tenía. Lo vemos allí en el versículo 20. No me quiero detener en todo esto, pero la cosa es que todo esto sigue así y sigue Pablo estando preso. Se vuelve a levantar toda una situación compleja y los soldados alcanzan por fin a liberar a Pablo de la multitud. Pero cuando se lo llevan los soldados, sí, hacia el final del capítulo 22, agarran a Pablo y comienzan a interrogarlo. ¿Sabe cómo era el interrogatorio? Con azote en mano. Le empezaron a dar. Los soldados lo habían liberado de los fariseos. Pablo dijo: zafé. Lo agarran los soldados y empiezan con los azotes. Qué cosa loca, ¿no? Cuando en nuestra vida, qué cosa extraña, perdón la palabra, cuando en nuestra vida parece que salimos de una situación y nos agarra otra, ¿sí? Salimos de una golpiza y nos agarran a latigazo. Uno dice: pero ¿qué pasa acá? ¿Sí? Pablo también sale de esa situación con mucha normalidad. Habla con los soldados y le dice: che, muchachos, le están pegando a un ciudadano romano. Y los soldados pararon ahí porque no podían, claro, golpear a un ciudadano romano. Entonces Pablo mismo los detiene, pero no los detuvo la mano de Dios. Pablo se comió una terrible golpiza y luego recibió azotes a causa de estar predicando el Evangelio. ¿Y sabes una cosa? No hubo intervención divina alguna. No la hubo.
Y yo te pregunto, ¿Dios estaba con él o no estaba con él? ¿Verdad que sí? En medio de la crisis y en medio del problema, Dios estaba con él. Y Pablo no rezongó de todo esto. No se levantó contra Dios y le dijo después: Señor, vos sabés que yo vengo todos los domingos a la iglesia. Me levanto a la mañana, voy ahí, pido el taxi, me tomo el auto, voy a Franklin 1350 y fíjate lo que me pasa. Fíjate si lo que está sucediendo en mi vida es justo. Yo soy tu hijo, te alabo, te adoro y mirá lo que está pasando con mi casa, lo que está pasando con mi trabajo, lo que está pasando en, no sé, en la escuela, con mi estudio, lo que sea. Fíjate el vecino este que no me soporta, que me quiere, no sé, tirar con algo por la cabeza. Fíjate lo que sucede. Iba a decir con mi suegra, pero yo no puedo decir eso. Aparte, nunca tuve problema con mi suegra. Nunca tuve problema con mi suegra. Miren, ¿por qué desde las situaciones más comunes de nuestra vida todo el tiempo pareciera que la iglesia demanda intervención divina? ¿Sabes por qué? Porque no alcanzamos a ver, ¿sí? Y voy a repetir, como decía Gustavo hace un rato acá, que Dios está instante a instante sobre nuestra vida, aun cuando estamos atravesando situaciones complejas y difíciles. Dios está. Uno dice: Señor, muévete ahora porque yo necesito ver tu mano. No, querido, lo que vos y yo necesitamos es fe, sabiendo que Él está, aunque atravieses lo que atravieses. La vida de Pablo continúa. En el capítulo 23 nos narra, ¿no es cierto?, cómo Pablo va ante el concilio, habla con ellos, ¿sí? Actúa con mucha sagacidad para salir de en medio de un problema, ¿sí? Pablo era un hombre sabio. La discusión que habría allí, y quienes habían venido a tomar la vida de Pablo eran saduceos y fariseos. Había un problemita entre ellos. Unos creían en la resurrección y otros no. Todos venían por una sola causa. Querían agarrar a Pablo y matarlo, ¿sí? Y Pablo, ¿sabes qué hace para sacarse de encima el problema? Actúa con sagacidad y con sabiduría. Fíjate lo que dice en el verso 6. Cuando Pablo se dio cuenta que una parte del concilio eran saduceos y otra parte eran fariseos, alzó la voz y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de un fariseo, y se me está juzgando con respecto a la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Y se levantó entonces una gritería, ¿no es cierto? Pablo actuó con sabiduría. Si fuésemos vos y yo frente a situaciones normales de nuestra vida, ¿cómo actuamos? Con fe y con sabiduría. Dios quiere que tú actúes con sabiduría. Dios te da sabiduría para actuar, y a mí también. Y es más, la Escritura nos dice en el libro de Santiago que si tenemos falta de sabiduría, la podemos pedir a Dios, pero debemos actuar con sabiduría y con inteligencia. Pablo no se arrodilló a aquel momento esperando que un rayo descendiera. Actuó con sabiduría y actuó bien. Y ¿sabes una cosa? Dios estaba con él, aunque no intervino en ese momento. La historia nos sigue narrando qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Mira el verso 11 del capítulo 23. Dice: a la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues es necesario que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. La voz de Dios por fin. Todo un proceso largo, todo un montón de problemas, una situación compleja, pero allí llega la voz de Dios diciéndote: esto está bien, no te preocupes, yo estoy en control de tu vida. ¿Puedes ver el control de Dios en tu vida? Anímate a verlo porque es una acción de fe. Dios está en control. Tú y yo somos desafiados en fe a ver el control de Dios. O se le escapa a Dios de pronto la vida de las manos. Se le escapa a Pablo, no sabe cómo contenerlo el Señor desde los cielos. No, Pablo está viviendo situaciones conflictivas y Dios está allí y Dios no pierde el control. No se sale de su trono. Y lo que le dice: ¿sabes qué, Pablo? De todo esto, vos quédate tranquilo porque yo te voy a llevar a Roma, necesito que me seas testigo allá.
Bueno, esto era el comienzo de las peripecias de Pablo, porque todo el capítulo 23 nos narra qué es lo que pasa. Hay un complot para matar a Pablo tremendo, ¿no es cierto? Se levantan contra él. Por último, Pablo es enviado a Félix y vamos avanzando simplemente por una cuestión de tiempo. En el capítulo 24, la Biblia nos narra que Pablo fue llevado ante Félix para procurar también allí defensa en medio de esta situación, ¿sí? Y cuando iban allí, ¿no es cierto?, fue juzgado de muchas maneras. Fíjate lo que decía la gente de Pablo en el versículo 5 del capítulo 24. Dice: nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Por donde va promueve la sedición entre los judíos. Es feo cuando al cristiano le dicen que es una plaga, ¿no? Pero cuando tiene motivos, está bien, ¿sí? Y no hablo de motivos donde vos y yo sabemos que hemos sido un poco plagas. No. Cuando la Escritura habla, ¿no es cierto?, bienaventurado cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuántas veces se levanta mentira en contra del pueblo de Dios? Muchísimas veces. ¿Y qué hacemos los cristianos? Nos ponemos a llorar. Ay, porque no sé, el vecino dijo algo que no es cierto y yo ahora cómo acomodo mi testimonio. Pará, hermano. Se van a levantar un montón de cosas. Mientras que sean mentiras, está todo bien. No te aflijas. Así dice Cristo, persiguieron a los profetas que fueron antes. No, nosotros como Iglesia de Cristo queremos que todo el mundo diga todo maravillosamente y que nadie opine diferente de nosotros. ¿Sabes por qué? No es por causa del testimonio, es por falta de valor personal. No entendemos nuestra identidad cristiana. Y ante cualquier problemita donde alguien se levanta en oposición a nosotros, ya nos vamos por el piso y nos derrumbamos. Se van a levantar y van a mentir. Y estamos en un tiempo de una paz tremenda aquí y en Tandil. En otras partes del mundo, la misma iglesia del Señor Jesucristo está sufriendo terriblemente las mentiras que se levantan y los llevan a punto de matar a los cristianos. Y esto está pasando hoy. Pero nosotros no, estamos en otra situación. Y Dios está tanto acá como allá. La vida de Pablo fue juzgada duramente. Él se quedó con todo esto. Dice que allí pasaron unos 12 días más o menos entre que todo esto se había suscitado y la defensa de Pablo había surgido. Pero avanzó todo esto y Pablo estuvo frente a Félix y habló con él. Después de esto, la Escritura nos dice en el verso 27 del capítulo 24, dice: 2 años después, Porcio Festo llegó a suceder a Félix y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuánto? 2 años después. Ya para esto 2 años y 3 meses. De que se levanta una rencilla, lo toman a Pablo, lo meten preso y durante 2 años la Biblia no nos cuenta que sucediera absolutamente nada. Pablo quedó preso. ¿Y Dios lo dejó? ¿Lo abandonó el Señor? No, estaba con él, estuvo con él aun cuando no lo sacó de prisión por 2 años más. Y en la vida nuestra suceden situaciones difíciles. Iglesia, quiero que le levantes un poco la vista. Y puedas mirar la situación en la que tú estás y reconocer que Dios está en tu vida. ¿Has creído en Cristo? ¿Has permitido que la sangre de Jesús limpie tus pecados? ¿Has confesado, como dice la palabra, que debes hacer? Todo aquel que quiere acercarse a Dios a través de la puerta que es Cristo, nos acercamos a Él, pedimos perdón por nuestros pecados. Él por su sangre limpia nuestros pecados y nos permite entrar a una nueva vida. Esta vida es una vida de dependencia de Él, a donde Él estará sobre tu vida. Si estás en esa condición, Dios está contigo. Por más que 2 años pasen y sigas en medio de una prisión. En el capítulo 25 vuelve
Pablo a apelar al César, todavía preso, y allí en el verso 6 del 25 dice: y Festo se detuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días, así que estuvo unos 10 días más Pablito después de estos 2 años en prisión todavía. La Biblia nos cuenta que apeló al emperador, ¿no es cierto? Y luego en el verso 14 dice: y allí pasaron muchos días. ¿Y Pablo dónde estaba? Preso. ¿Y qué pasaba? Nada. Pero ¿y el obrar de los milagros de Dios y la apertura de la cárcel y las cosas? No. Qué difícil es permanecer a veces en una situación a donde nos es gravoso o nos es crítico estar permaneciendo, porque hay que aguantar, porque se carga de ansiedad nuestra vida, porque estamos viviendo capaz algo difícil en nuestra casa y queremos ver el cambio ya, y es más, demandamos de Dios que el cambio sea ya. Dios, si sos Dios, cambia esta circunstancia de mi vida porque yo creo en ti. Que no le funcionaba a Pablo, parece. O estamos viendo el Evangelio de una forma absolutamente egocéntrica, pensando que somos el centro del universo nosotros mismos. No lo somos. Cristo es el centro. No es mi vida el centro. Cristo es el centro. Y en mi vida pueden transcurrir muchas cosas, pero si he creído en Cristo, necesito levantarme cada día creyendo en Él y levantando y agarrándome de la fe, sabiendo que Dios está conmigo, cambie las circunstancias o no las cambie. En el caso de Pablo, no las cambiaba. Luego aparece allí para hablar frente al rey Agripa. En el capítulo 26 da testimonio Pablo ante Agripa. Toda esta situación difícil fue extremadamente útil para el reino de Dios, porque los reyes romanos comenzaron a escuchar el testimonio verdadero de Cristo. Y no hubiese sido posible si Pablo no estaría día tras día en la prisión, pasando hambre y pasando frío. ¿Para qué? Para 2 años y pico después hablar un ratito ante el rey Agripa. Y eso fue todo. ¿Y se convirtió el rey? No, el rey no se convirtió. Dice la Escritura que le dijo a Pablo: por poco me persuades, pero no se convirtió. Y uno dice: pero entonces el propósito de Dios, porque si era que estuviera allí, seguramente era que el rey se convierta. No, el propósito era dar testimonio de Jesús y permanecer en la fe de Jesús, vivir creyendo en Él. El testimonio mismo de esta palabra es Cristo, no nosotros, no nuestras circunstancias, es Dios. Iglesia, alcemos nuestros ojos. Es Cristo el centro de todas las cosas. En todo el capítulo 26 nos narran las experiencias de Pablo, ¿no es cierto? Y vuelve a contarle todo el testimonio. Y Pablo manifiesta la fe. Mira la visión de Pablo cuando está terminando su testimonio con el rey Agripa. Le dice esto en el capítulo 26, verso 22 en adelante. Dice: pero Dios vino en mi ayuda, porque por eso hasta hoy no dejo de dar testimonio a grandes y a pequeños, y no digo nada que no se haya dicho ya en los profetas y Moisés, que Cristo tenía que padecer y sería el primero en resucitar de entre los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Pablo dice delante de Agripa: ¿sabes una cosa, Agripa? Yo estoy aquí ahora porque hasta hoy Dios ha venido en mi ayuda. ¿Dónde estaba? Preso. Pablo, ¿cómo es esto que Dios vino en tu ayuda? Si estás preso todavía. ¿Cómo es esto que vos podés declarar? ¿Cuántas veces no te traiciona el subconsciente diciendo: pero si esta situación no cambia en mi vida, yo no puedo decir que Dios está conmigo? ¿Esa es verdad? ¿O es un pensamiento de aquellos que hábilmente Satanás mete en medio de nuestras mentes? Artimañas del diablo. Dios está contigo, cambie la situación o no la cambie. Dios está contigo. A Pablo la situación no le cambió y él reconoció delante del rey: y Dios ha venido en mi ayuda. ¿En qué parte, Pablo? Está conmigo, dice Pablo. Pero estás preso.
¿qué importa? Él está conmigo. La dimensión de Pablo era amplia. Dice, yo no dejaré de contarle a todos que el Mesías vino desde Moisés y los profetas, que esto fue explicado. El Mesías vino. La visión de Pablo no estaba centrada en sí mismo, pero sí en dar testimonio del Rey de Reyes. En medio de tu situación, en tu vida, en tu familia, en lo que estás pasando, sea lo que sea, un proceso de enfermedad, un proceso de salud, un proceso de bienestar económico o no, o lo que fuese que estés pasando, necesitas ver que Dios está contigo y levantarte cada mañana reconociéndolo, porque Dios sí está contigo. Demasiadas veces nos dejamos llevar por el pensamiento de que si Dios está, esto Dios lo va a cambiar. Mira el mundo, querido, Dios está y hay muchísimas cosas que Dios no cambia. Pero eso opaca la verdad de Cristo. No la opaca. Cristo es el Rey de Reyes y nosotros, su pueblo, los que declaramos en medio de la tormenta o donde fuese, o en la isla del Caribe frente al mar y a la arena blanca, Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo, esté donde yo esté. Dios está contigo. Él es fiel. Ahora la Escritura nos dice, sigue avanzando, fíjate lo que dice capítulo 27, dice que estuvo ante Agripa, luego fue enviado a Roma y allí es a donde Pablo se sube a una barca para ir a Italia y de Italia ir, ¿no es cierto?, llegar hasta Roma propiamente. Fíjate lo que pasa allí, dice en el capítulo 27, verso 2, dice, nos embarcaron en una nave Adriamitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalonia. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. Mientras vemos una situación como la de este hombre que era el líder del barco, entendemos allí que el cristiano está fuerte. ¿Sí? Pablo, hijo de Dios, iba en un barco preso a Roma, ¿no es cierto? Y el capitán del barco tenía deferencia. No es Pablo, lo vamos a dejar bajar, va a hacer lo que sea. Y cuando eso nos pasa, nosotros los cristianos nos ponemos re felices. Y está bien, ¿sí? Pero estamos ahí y no sé, pedimos un permiso en el trabajo, pedimos esto y nos dan. Pero yo sé todo lo que voy a hacer y nosotros decimos, y claro. ¿Cómo no va a ser? Soy el hijo del rey. ¿Cómo no me van a dar permiso? ¿Cómo no me van a extender esto? ¿Cómo no me van a dar aquello? ¿Cómo no me van a dar el lugar en la fila? ¿Cómo no me van a dar? ¿Y qué pasa si no te lo dan? En este caso Pablo se lo habían dado. Pero fíjate cómo termina esta historia. Porque dice que durante varios días de navegación, la navegación fue muy lenta, dice el verso 7. En el 9 dice, pasaron muchos días, en los días del perdón, arriesgando la navegación. Y por último se levanta una tempestad tremenda y el barco se pierde. Vamos a resumir. Dice que eran azotados en el verso 18 del capítulo 27 por una furiosa tempestad. Parecía la época de Jonás. ¿Vieron cuando la Biblia dice que estaba Jonás arriba del barco, ¿no es cierto? Y todos los demás del barco dijeron, che, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tanta tormenta? ¿Por qué tanto problema? Sí, se levanta Satanás contra las huestes. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a temblar, vamos a reprender, vamos a atar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mira, la tormenta se levanta y quédate en paz porque Dios está con vos. Es más grande el que está con vos que el que viene en contra tuyo. Tenés que confiar y tenés que creer. Y en medio de esa tormenta estaba Pablo. Por un lado, mucha deferencia, podía bajar en todos lados. Por otro lado, una tormenta en el medio del mar que se ahogan todos. Y lo que pasa es eso, se estaban ahogando. Terrible la tormenta, terrible lo que sucede. Fíjate, en el verso 20 dice, durante muchos días no pudieron ni siquiera ver el sol. Así que ya llevaba 2 años y medio, un poco más, y ahora en medio de una tormenta, arriba de un barco donde todo era problema y encima de la tormenta días y días sin ver el sol. No comían, estaban terriblemente mal, casi mueren de hambre. Por último, Pablo los anima, para resumir un poco, los hace comer y les dice que van a perder todo el barco. Cuando estaban a punto de perder el barco, que se cumplía la palabra que Dios le había dado a Pablo, ¿no es cierto? Los soldados dicen, bueno, vamos a matar a todos los presos para que no quede ninguno.
¿sí? Y ahí salió nuevamente Dios en defensa de Pablo. Pero ¿sabes qué? Después de muchísimos días de tormenta, de no comer, de estar en ayuno, de pasar las 1001, pero Dios dice, no, la vida de él no la podés tocar. Pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no viajaba el barco en el medio de la tormenta? Como nosotros con nuestra teología, la teología de la iglesia hoy entendería. El barco en la tormenta, los marinos sufriendo el hambre y todo. Una soga larga, un barquito pequeño, Pablito arriba, un remanso en ese lugar y el rayo del sol cayendo sobre él. Porque como es un hijo de Dios, va allá atrás con la bendición de Dios. Mientras que el barco está en terrible tormenta. No, estaba arriba de la tormenta, pasó el hambre que tenía que pasar, pero Dios estaba con él y Dios intervino. Ahora, quiero decirte algo, y si luego lees detenidamente todos los capítulos, vas a ver que la intervención divina es producto de la intervención divina. Pastor, ¿qué dice? ¿Es lo mismo? Claro. Quiero decir que no está dispuesta la intervención divina al gusto de tu voluntad, al gusto de mi voluntad. No está dispuesta al gusto de mi tiempo. Los cristianos de hoy debemos levantarnos y pararnos en la fe, cualquier sea la situación, porque sabemos en quién creemos y nuestro Dios es el Mesías y va a volver otra vez. Necesitamos creer en Él. No importa qué pase o deje de pasar. Tiremos por la borda esa teología de que todo tiene que andar bien, porque no es así, hermano. No es así. O yo estoy leyendo algo equivocado en los capítulos del libro de los Hechos. ¿Tú lo ves como yo? Luego, si Dios interviene, ven y das testimonio. Y dice, durante 2 años pasé esto, pero Dios llegó. ¿Cómo que Dios llegó? ¡Wow! Dios llegó. No, sí, claro que Dios va a llegar, porque Él es fiel. Él permanece fiel. No hay conflicto con esto. Somos nosotros los que bajamos la guardia. Si las cosas no me van bien, dejo de ir a la iglesia también. Y me peleo con los hermanos también. Porque al final, ¿para qué? Si mirá lo que está pasando. No, iglesia, levanta el baluarte de la fe. Cree y aplica todo lo que sabes. Respeta mutuamente a tu hermano. Valora a tu hermano. Y que podamos vivir en coinonía. ¿Qué es lo que sucede allí? En el verso 27 dice, 14 noches después seguía navegando Pablo y con problemas. Cae la nave, se rompe todo. Termina Pablo en una isla y por fin el remanso. Por fin termina la tormenta. Por fin el apóstol llega a un lugar de descanso. Después de casi 3 años estaba Pablo allí, pero ahora sí ya. Wow, tormenta, isla, se terminó todo. Ahora sí vamos a descansar un poco. Falta un tramito y nos vamos a Roma. Bárbaro. Baja Pablo, ¿sí? No baja, en realidad el barco se destroza y llegan nadando a la playa. Se salvaron de milagro también. Pero Dios estaba con él. No es que él llegó en un esquife, con un motor fuera de borda y el resto flotando, ¿sí? Casi muerto. No, él llegó igual a la playa. Pero fíjate qué interesante lo que le pasa. Pues llega Pablo a la playa y mira lo que dice. Dice en el verso 3 del capítulo 28. Dice, Pablo fue entonces a recoger algunas ramas secas para echarlas al fuego, pero una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Pero ¿será posible? Justo ahora que ya veníamos zafando de la tormenta, más de 20 días arriba el agua, muertos de hambre, hechos sopa, casi ahogado. Voy a juntar una rama para hacer el fuego, pero hay que tener suerte para la desgracia, decía Carlito Balá. Recoge la rama, ¡pa! ¿A quién muerde? A Pablo. ¿Le hace algo a la serpiente? No. Pablo empieza, hace un rito con la serpiente, busca aceite para ungirla. No, la sacude así en el fuego y la quema. Y listo, ya está. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Y qué pasa? Nada, no se muere Pablo. Pero la serpiente lo mordió. ¿Es claro lo que quiero decir? No lo que quiero decir, lo que quiero que veamos, que notemos en los capítulos de la Biblia. Parece que pasáramos por arriba estas historias y no fuesen de Pablo, no fuesen de un hijo de Dios. Pareciera que están allí no sé para qué.
¿Sabe de qué nos agarramos cuando leemos este versículo? Estate atento, porque todo el tiempo vos vas a tener que estar con la mano preparada para echar la serpiente, porque en el momento que te... No, todo es exitismo en nosotros. Nunca un momento difícil. No hay problema con los momentos difíciles, si los pasas en la fe. Como dijo el apóstol Pablo, este mismo que vivió esto, dijo: lo que yo ahora vivo en la carne, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo que yo ahora estoy viviendo en este momento carnal de mi vida, lo que estoy pasando humanamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es fe. Vos y yo podemos decir esto: lo que yo estoy viviendo en la carne ahora, lo que estoy pasando, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, porque Él está conmigo. No importa si me muerde la serpiente. No hay problema con eso. Sigue la Escritura. Allí Dios usa este momento, ¿sí? Porque todos lo vieron a Pablo y dijeron: wow, es un Dios, cuando zafó de la serpiente. Y Pablo dijo: no, muchachos, yo soy igual que ustedes. Pero le trajeron algunos enfermos, oró por ellos y los sanó. Los sanó Pablo, el poder de Dios. ¿A quién glorificó? ¿Quién se glorifica en medio de todo esto? Pablo, el apóstol. Mirá qué ministerio poderoso. ¿Viste que cuando pasa la sombra hace cosas increíbles? ¿Viste lo que pasa cuando pone la mano, la levanta? Hermanos, dejemos de ver ese exitismo que está centrado en el poder de la iglesia y miremos el exitismo de Dios, porque Él es el Mesías. La iglesia da testimonio en esta tierra de que Él es el Mesías. Estemos en la gloria o estemos mordidos por la serpiente, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que sanó a muchos. ¿Qué pasó allí? Fíjate. Terribles milagros de Pablo. Verso 11. Dice: tuvieron que estar 3 meses más en la isla. Wow. Seguimos esperando para llegar a Roma. Dios le dijo, cuando comienza el problema: Pablo, te voy a llevar a Roma. 3 años y 8 meses. Cientos de peripecias, prisiones, azotes, golpizas, de todo. Todavía no habían llegado a Roma. No, pero yo tengo la palabra de Dios. Sí, y confía, porque Dios está. Y si Dios te dijo, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Quiero creer que es por la fe que se induce en tu corazón y no porque estás apurado para irte a comer. Pero ya llegamos al final del capítulo 28, ¿sí? Y no vamos a demorar mucho más. Solo un detalle más. Verso 30 del capítulo 28. Porque luego léelo todo del 21 al 28, es maravilloso. En el verso 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, preso todavía. 5 años y 8 meses de prisión. Pero ¿sabes qué? Dios en él. Dios haciendo las cosas. Dios obrando. Y no que a cada demanda de Pablo bajaban los arcángeles. Tu Dios obra oportunamente, y mi Dios, en los momentos que Él dispone. Y los milagros que hace son tan gloriosos y maravillosos que a veces no nos damos cuenta. El milagro diario de doblar las rodillas y recibir el perdón por la sangre de Cristo, a veces ni nos damos cuenta. Pero fue una obra eterna que se conquistó en la cruz. Iglesia, alza los ojos al Señor. Mira, tu Dios es fiel y verdadero. ¿Estás seducido por ver a cada paso de tu caminar un milagro? Pregúntate si esto no es solo una intención egoísta y soberbia de tu corazón. Reemplaza ese pensamiento y pon en tu vida ser testigo del Mesías
como único propósito de tu vida, porque ese sí es propósito de la iglesia. Como es propósito de las Escrituras, dar testimonio de Jesucristo. Esta palabra que está acá, amado, amada, no está escrita acá simplemente para que tú y yo nos sirvamos como si fuese una bandeja de productos a nuestra elección. Está acá escrita para dar testimonio de Jesucristo, de que Él vive, de que es el Rey de Reyes, de que es el Señor de Señores, de que controla los tiempos. No que el pueblo, la iglesia lo maneja a Él, sino que Él tiene una iglesia que cree en Él y espera los tiempos de Él. Y en tiempo de prueba, de tribulación, de angustia, en tiempo de enfermedad o en tiempo de muerte, como dice el Salmo 23, aún en el valle de la sombra o de muerte, yo no temo porque Dios está conmigo. Dios está conmigo, iglesia. Dios está con tu vida. Está con tu vida para glorificarse a sí mismo. No para glorificarnos a nosotros, no para servirnos a nosotros, para honrar su nombre, para dar testimonio del poder de Dios, para dar testimonio de que Cristo es el Rey. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar alguna canción. Pido a Gustavo que suba porque los hermanos hasta acá me aguantan, pero si me pongo a cantar me bajan. Voy a salir como Pablo después de la golpiza. A ver, los músicos aquí. Hay una canción que cantabas hoy, creo que al final. Bueno, no sé, a que vos quieras. Hay dos que cantaste y están maravillosas. Caminaré, esa, Caminaré, que me encantó. Vamos a cantar. Un momento. Tengo ganas de decir que tengo leucemia linfática crónica, pero mírame cómo estoy. Amén, Gustavo. Leucemia linfática crónica. Esta mujer está recibiendo un milagro de Dios. Porque Dios hace su obra cuando Él quiere. Él se glorifica en tu vida. Y se glorifica a Él. Y es para su gloria. Entonces vamos a darle la honra al Señor. Y vamos a glorificarlo. Porque nuestro Dios está con nosotros. Porque puedo caminar por los valles. Puedo caminar en medio de los problemas. Porque Dios está conmigo. Puedo recibir azotes, sí puedo. Y va a suceder. Van a mentir en contra tuya y que mientan si es mentira. Pero Dios está con nosotros. No bajes la guardia. Sé fiel a Dios. Manifiesta tu testimonio delante de Él. No busques otra cosa que pararte en la fe del Hijo de Dios. Porque Él es tu Señor y vive y reina. Vamos con esa canción. Adora a tu Dios. Amén. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Sí, Señor. Díselo. Levanta tu voz. Por las aguas. Escucha. Y no me vencerá. Claro que no. Y no me Claro que no. vencerá. No. Caminaré por las Aleluya. Gloria a ti por las pruebas. y el valle del temor. Gracias, Señor, por la tormenta. Caminaré en la tormenta. Oh, Jesús. Y no me No lo hará. vencerá. Y no me Tú estás. Tú reinas. Aleluya. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Escucha lo que estás declarando. Porque si una iglesia puede levantarse y transformar una ciudad, porque hay muchos milagros sucediendo y la segunda venida del Señor está próxima y Él va a hacer muchos milagros y va a desatar tiempos de avivamiento. Pero imagínate
lo que ocurre cuando un pueblo, en medio de la vida normal y cotidiana, glorifica, honra y da testimonio de Cristo. Ese poder es mucho mayor aún. Vamos, decláralo. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Tus promesas. Así, Señor. Bien.